Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos acá a Expo Radiestesia. Mi nombre es Guillermo Mahler, soy titular de Casa Saludable. Nosotros fabricamos instrumentos de radiestesia, enviamos a todo el mundo todo lo que es péndulos, varillas, auramíter, etcétera. Soy domoterapeuta, hago radiestesia hace muchos años y también doy algunos cursos tanto en forma online como presencial. Desde ya, bueno, les quiero agradecer a todos ustedes por estar ahí, por estar escuchándome. Les quiero agradecer la confianza y obviamente agradecerles a las chicas de Expo Radiestesia, a todo lo que hacen Expo Radiestesia. Gracias por esta invitación. Y bueno, espero hacer honor a esta invitación. Y bueno, en el día de hoy lo que se me ocurrió por ahí que podíamos hablar es un poquito acerca de algunos tips de radiestesia, sobre todo en el uso de varillas, que es lo que yo más he elegido para trabajar en radiestesia a lo largo de los años, y lo que es la creatividad en la radiestesia. Sí, porque obviamente nosotros podemos leer un montón de libros, hacemos un montón de cursos y con el objetivo de enseñar, siempre uno se maneja con un lenguaje quizás universal, por decirlo de alguna forma, pero eso no quiere decir siempre que tenemos que seguir todas esas cosas a rajatabla, sino que lo interesante es ver cómo la radiestesia es un campo en el cual la creatividad es muy importante y cada uno incluso puede llegar a inventar sus propios instrumentos y sus propias formas de medición. Así que bueno, dicho esto, me gustaría eh, comentarles un poquito, me gustaría charlar un poquito primero de todo esto de la radiestesia, porque siempre me encuentro con que mucha gente que practica, e incluso hace tiempo, quizás no está tan familiarizado con el concepto. Radiestesia, este término que es quizás que fue maravillosamente acuñado por el abate Alex Bully, ¿no? A mediados del siglo pasado, cuando a él se le ocurrió reemplazar el término rhabdomancia por radiestesia, que es un término un poquito más científico, por decirlo de alguna forma. Radies, ¿no? La primer parte de este vocablo que es radies, que viene él puso algo del latín, de radium, que es radiación, y estesia, que viene del griego, que es capacidad de captar. Entonces, de eso deducimos que la radiestesia no es otra cosa que la capacidad de captar radiaciones. Si bien también muchos van a utilizarla para emitir, obviamente, pero básicamente podemos decir que la radiestesia es el arte de captar radiaciones, radiaciones electromagnéticas, porque obviamente todo emite un campo electromagnético. Cualquier cosa, viva o no, va a emitir un campo electromagnético, incluso los cuerpos sutiles o aquellas cosas que se manejan en el éter también emiten un campo electromagnético. Y creo que el campo de acción de la radiestesia obviamente es amplísimo. Hay gente que por ahí se maneja muy bien con el tema de búsqueda de cosas, con el tema de búsqueda de minerales, la búsqueda de agua, que creo que es uno de los principales usos que siempre tuvo a lo largo de los años la radiestesia. Pero bueno, también para lo que es como complemento de lo que llamamos terapias alternativas en salud, también se utiliza la radiestesia para comprobar, para ayudar a sanar también. Así que como vemos, el campo de acción es tremendamente vasto. Yo particularmente en lo que más después me fui especializando es en lo que es la geobiología y todo lo que es los campos electromagnéticos con los cuales convivimos a diario en nuestros hogares. El- Algo importante que está bueno también aclarar, la radiestesia y la anatomía, ¿no? Yo por ahí a veces comento cosas que no están en muchos lados, y no suelo edulcorar mucho las cosas, con lo cual no es que sea pincha globo, pero bueno, está bueno volar un poco con los pies sobre la tierra. La radiestesia y la anatomía, ¿por qué? Porque nosotros no, uno puede leer por todos lados bueno, cómo es que funciona la radiestesia, pero no tenemos una prueba concluyente científica de cómo es que se produce este fenómeno, de que nosotros hacemos una pregunta,
¿no? A cualquier instrumento de radiestesia y este instrumento mágicamente se mueve en respuesta. En algunos lados está la famosa explicación de que la glándula pituitaria que se comunica con el universo y que a través del sistema nervioso emite ese movimiento eléctrico a nuestras manos que están sosteniendo ese instrumento. Pero la verdad es que no sabemos bien cómo funciona. Seguramente el sistema nervioso central, sobre todo el parasimpático, debe estar involucrado y alguna parte de nuestro inconsciente que es lo que nosotros tenemos que tratar de despojar generalmente para tratar de tener buenas mediciones. Y creo que esa es la parte más difícil. Recuerden siempre que radiestesia podemos hacer todos. Ahora, con índice de acierto, es decir, que tengamos un muy buen índice de acierto, eso lamentablemente pocos. ¿Por qué? Porque depende tanto del talento que cada uno trae de fábrica, como también de la práctica, ¿no? Que es fundamental. Eh, Tengan en cuenta la fiabilidad de la radiestesia, es esto que yo estaba contando, ¿no? Porque que las varillas o que el péndulo nos indiquen cuál o tal cosa no siempre significa que sea la respuesta correcta. Lo más difícil es despojarse de esa parte del inconsciente que a veces hace bueno, se meta quizás algo en el medio. La preparación para el trabajo, la preparación física para el trabajo con radiestesia está buena. Creo que hay cosas, les puedo contar algunas cositas básicas que están buenas, sobre todo cuando uno arranca o quiere hacer una prospección larga o interesante que tiene que realizar. Y creo que dentro de esas preparaciones físicas que uno puede tener en cuenta es una, tratar bueno, de despojarse de metales, de cadenitas, aritos o metales que estén tocando el cuerpo. Mejor, si lo pueden evitar, mejor. Tener una buena conexión a tierra también está bueno dentro de las posibilidades, o un calzado que no tenga suela de goma, ¿no? Obviamente, donde uno pueda tener una conexión a tierra. Después, no haber ingerido mucho alimento o alimento en exceso hace, digamos, relativamente poco tiempo. Lo ideal por ahí sería un ayuno, ¿no? Como siempre, de algunas horas, bien hidratado como para tener una buena conectividad. Y tratar de equilibrar ambos hemisferios, fundamental, ¿no? Que ambos hemisferios cerebrales estén bien equilibrados. eh, y bueno, esas cosas a veces se logran con algunos ejercicios mecánicos, también se logran hay ejercicios mecánicos, quiero decir, que lo pueden ver en internet, está lleno en páginas de neurociencia, pueden encontrar un montón de ejercicios para equilibrar ambos hemisferios. Y también, bueno, quitar la mente, fundamental, haciendo una breve meditación o ejercicios de relajación o de respiración, lo que ustedes quieran, que los ayude a relajar la mente y por 15 a 20 minutos hacer una pequeña relajación o meditación. Esas cosas, bueno, van a hacer que tengamos eh, quizás un poquito mejores resultados a la hora de hacer mediciones. Y bueno, vamos a pasar un poquito bien al nudo, ¿no? De esto que yo les estaba proponiendo, que es el trabajo con las varillas, la creatividad en el uso y algunos tips también. Como les decía, este tema vamos a hablar un poquito más de las varillas y tenemos básicamente dos tipos de varillas, ¿no? Como siempre, a ver si acá tengo algunas, tengo varias, tenemos estas que son las varillas en L o dual rod, como se suelen decir en inglés. Estas dual rod, esperen que voy a ver si, si les estoy enfocando bien, ahora sí. Estas que quizás son las varillas las más conocidas, ¿no? Pero también tenemos algo que yo particularmente utilizo mucho y a lo largo de los años quizás he desplazado un poco el uso de las dual rod por la varilla replegada, que es una sola y que bueno, eh, es algo que se utiliza más que nada para medir en biómetros. Vamos a ver algunos ejemplos interesantes por ahí para cuando uno no tiene biómetros. Y estas son las varillas duales ya conocidas por todos, ¿no? Que son para todo tipo de uso. Pero bueno, como les decía, las replegadas son las que más utilizamos en biómetros por esta forma que tiene, que da un poquito más de estabilidad a la hora de medir sobre un biómetro. Eh,
Algo que a veces me preguntan es el tema del tamaño. Ahí va un tip que es interesante. ¿Qué pasa con el tema de los tamaños? Nosotros generalmente tenemos este tipo de varillas, ¿no? Que miden 22 centímetros por 11. Es un tipo de varilla estándar. Esto está hecho en bronce, una varilla estándar espectacular para arrancar. ¿Y por qué digo a veces para arrancar? Porque ahí viene el tema del tamaño, ¿no? Que es algo que a veces, en todas estas cosas, la experiencia es lo que cuenta, ¿no? La experiencia propia. Muchas veces me piden alguna cosa en específica, toda gente que quizás no tiene ninguna experiencia. Y siempre les recomiendo que hagan primero la experiencia con algo sencillo y después uno solo a uno le va pidiendo otra cosa. ¿Qué fue lo que sucediendo por lo que me fue sucediendo, por lo menos en mi experiencia personal? Es que nosotros, por ejemplo, fabricamos este tipo de varillas en 3 milímetros y en 2,5 milímetros de espesor, ¿no? No se va a ver acá la diferencia porque es mínima, pero en el peso se nota un poquito la diferencia. ¿Qué es lo que sucede? A medida que uno va avanzando en radiestesia y va practicando más con las varillas, la respuesta cada vez es más rápida y cada vez más violenta, por decirlo de alguna forma. Las varillas se mueven más rápido, más fuerte, y lo que yo fui notando es que quizás a veces iban, quería en un momento dado, necesitaba alguna varilla un poco más pesada, más gruesas, más largas, más pesadas, que no fueran, digamos, que no se muevan tan rápido. Eso, como te decía, es algo personal, es algo propio, es algo lógico de la mente humana. ¿Por qué? Porque esto es un fenómeno de psicoquinesis, en parapsicología, como se lo llama, digamos, un fenómeno en el cual algo movemos para atrás de la mente, por decirlo de alguna forma, algo que estamos sosteniendo, ¿no? Y la mente le cuesta, obviamente, cuando uno le enseña a gente que no tiene experiencia, si bien a todos le funciona la radiestesia, le cuesta a veces el movimiento o el movimiento es muy lento porque a la mente le cuesta digerir esa idea de que algo se mueve solo. Entonces es bueno cuando uno arranca a tener varillas livianas, cortas, para que se puedan mover fáciles. Después cuando la cabeza ya asumió esa idea de que eso se mueve y todo, el movimiento por ahí a veces puede ser más brusco y entonces uno puede querer varillas más largas o más gruesas. Yo, por ejemplo, acá tengo una exageración que no se las recomiendo para nada a los principiantes porque son varillas que pesan medio kilo. Estas varillas las hice de cobre, son muy rústicas, ven, porque el cobre es difícil, digamos, es un metal muy blando, difícil de manejar, pero son varillas que son muy, muy pesadas. Entonces a veces las uso para cuando, me gusta usarlas cuando a veces salen muy disparadas las otras varillas. Después las podemos hacer más largas, también tengo este tipo que son más finitas y más largas, que me las hice hace muchísimos años y le tengo mucho cariño, si bien son medio fuleras. Pero bueno, básicamente es eso. Y de ahí viene el tema del tamaño de las varillas. Tengan en cuenta eso y su experiencia, ustedes van a tener la última palabra, como siempre, en todas estas cosas. Bien, eh, vamos a ir un poquito a lo que es la... mm, me gustaría mostrar, a ver, estoy acá viendo qué les puedo mostrar acá como tip. Como tips me parecen importantes algunas cosas. Yo creo que siempre, como les decía, tengan en cuenta que uno a la hora de medir se puede, obviamente se va a guiar cuando uno está arrancando con lo que dicen los libros, con los códigos, ¿no? Que si se cruzan, que si hacen esto, que si hacen lo otro, las varillas y demás. Pero bueno, muchas veces nos encontramos con que estamos en determinadas situaciones en las cuales no contamos con determinadas, eh, no estamos en las circunstancias adecuadas para tomar esas medidas, para adoptar, digamos, ese método, mejor dicho. Entonces, por ejemplo, yo les voy a mostrar una cosa sencilla que yo hago, que suelo hacer, que incluso lo tengo en mi canal mejor tomado, porque acá me va a costar que en el canal o en los programas lo solo hago con una cámara desde arriba, ¿no? Para que se vea cómo se mueve bien la varilla. Pero bueno, lo vamos a tratar de graficar de la siguiente manera. Obviamente que las varillas se sostienen así, ¿no?
Yo les voy a mostrar acá de esta forma, como si ustedes la estuvieran viendo de abajo o de arriba, ¿no? La varilla para que vean cómo se mueve y eso. Pero bueno, básicamente, estas varillas, como les decía, la replegada, tiene un uso principal que es el de trabajar en un biómetro, ¿no? Como seguramente muchos de ustedes deben saber, la varilla hace como de aguja en un biómetro. Es decir, nosotros arrancamos de esta forma y un biómetro que tiene una escala, ¿no? De 0 a 10.000 unidades de Bovis o más las que quieran, cuando uno empieza a subir, la varilla se va a colocar a 90 grados cuando haya llegado a la vibración que nosotros estamos preguntando. En el caso de este lugar, por ejemplo, decimos, bueno, ¿cuál es la vibración de este lugar en este momento? Y si tenemos una escala, imagínense que va de 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 hasta 10.000. Si uno empieza a subir con la varilla preguntando cuál es la vibración de este lugar en este momento y la empieza a subir por esa escala, la varilla replegada va a ir haciendo este trabajo y en un momento se va a poner en 90 grados. Ahí significa que tenemos esa vibración, ¿no? Por ahí para aquellos que no saben cómo funciona. Una de las cosas que yo suelo utilizar es cuando estoy en un lugar, no sé, en un templo, por ejemplo, y quiero ver la vibración de un determinado lugar y no puedo poner un biómetro ahí ni puedo hacer tanto lío. Creo que una de las mejores maneras de hacerlo on the fly, como se dice al vuelo, ¿no? Como dicen los americanos, eh, es hacerlo de la siguiente manera. Vos imaginate bueno, siempre partimos, ¿no? De esta posición, ¿no? De la varilla en línea con nuestro brazo, ¿no? Es decir, así. Y en vez de, si no tenemos un biómetro, el biómetro lo hacemos en el aire. Es decir, esta posición, vamos a decirle que esta posición así, derecha con nuestro cuerpo, son 1000 unidades de Bovis, ¿no? Y que cuando la varilla se va hacia atrás, por ejemplo, son 10.000 unidades de Bovis. Con lo cual, si la varilla, preguntamos por la vibración de ese lugar en ese momento, quizás la varilla se pone por acá, con lo cual nosotros deducimos que está más o menos en 7.500. Eh, si yo lo haría ahora en este momento acá, vamos a ver si lo podemos hacer acá. Eh, yo voy a preguntar, ¿no? Digo que esto es 0, ¿no? Que esto es 1000, mejor dicho, y que esto es 10.000. Y que me diga en este momento cuál es la vibración de este lugar en particular. En cuanto está vibrando, la soltamos, la dejamos que se vaya, que se estabilice. Y como pueden ver, yo lo que estoy acá viendo es que más o menos está en 7.500, un poquito más, ¿no? Podemos decir, entre 7.500 y 7.800 unidades de Bovis. Entonces, esa es una de las formas, digamos, de utilizarlo que está por fuera de los libros, por decirlo de alguna manera. Y a ustedes se les puede ocurrir otras más. Yo, por ejemplo, ahora que estuve en La Carolina, en un pueblo en Córdoba, y quise hacer bueno, una medición, mejor dicho, en otro lugar fue de Córdoba, pero en la medición en un castillo de un amigo que es un lugar fantástico. Quería medir la vibración en general de todo ese predio y mostré esta forma en el video, pero también mostré otra forma, que es cómo podemos hacerlo con las cosas que tenemos en el lugar, ahí mismo. Y había un puente que tenía, las barandas tenían distintos pequeños barrotes, ¿no? De madera, tenía las barandas. Entonces lo que hice fue agarrar esas barandas y contar como si fuera, esta es 1000, esta es 2000, la tercera 3000 y así sucesivamente. Entonces empecé a caminar al lado de esos barrotes como si fuera un biómetro, con la varilla replegada. ¿Y qué pasó? La varilla replegada se puso en 90 grados en el barrote, por ejemplo, número 8, indicando que son 8000 unidades de Bovis. Ahí tienen otra forma. Por ejemplo, también hay gente que cuando los que buscan agua, los que buscan para hacer los pozos de agua, tienen una infinidad de métodos tremendos, incluso a la hora de ver a qué profundidad se encuentra el agua. Algunos lo hacen, si es con varillas, por ejemplo, podés darle la indicación de que ya sea, podés utilizar una escala, ¿no?
de metros, así en vez de unidades de Bobis, podés decir, bueno, 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros, 50 metros. ¿Me explico? Esa es una. Pero yo también vi algo interesante una vez, que era alguien que iba golpeando con el pie en el piso, como haciendo pasos en el mismo lugar. Entonces decía, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. ¿Y qué decía? La orden que le daba la varilla era que la varilla se dé vuelta cuando esté marcando él la cantidad de metros a la que estaba el agua. Entonces, supónganse, tenés la varilla así, ¿no? Derecha, y decís, bueno, que la varilla se dé vuelta, se vaya hacia atrás, cuando yo esté diciendo el metraje en el cual está el agua. Entonces el tipo empieza 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, supónganse, bueno, 20 metros, ¡pac! La varilla va para atrás. Entonces ahí está indicando a cuántos metros se encuentra el agua. Ahí, como ven, hay una infinidad de métodos. Espero que esto a ustedes les dispare muchos métodos más, estoy seguro. Acá algo importante, nadie tiene la verdad absoluta de esto, ni yo mucho menos. Nadie tiene la verdad absoluta. Acá tenemos un montón de cosas por descubrir juntos, pero bueno, son las cosas que humildemente a mí me parece que a lo largo de los cursos y todo la gente aprecia y me gusta compartirlas con los demás. Eh, Les voy a mostrar una cosa más, por ejemplo, con una varilla, vamos a hacerlo con una varilla replegada mini. Esta es una varilla replegada mini, ¿ven? La otra es esta es una mini. Y esta mini está buena porque es muy maleable, como les decía, yo cuando salgo o a medir o eso, me manejo mucho con la replegada porque no me gusta estar ya con las dos varillas, una en cada mano. Puedo hacer el mismo código de cosas con una sola varilla, ¿no? Como ustedes saben, en muchos libros, siempre cuando a uno le enseñan a buscar, por ejemplo, un cruce de Harman, una línea de Harman, ¿qué dicen? Bueno, le dicen, bueno, que las varillas, si están paralelas, no, uno va, siempre arranca, ¿no? De las varillas paralelas. Entonces dice que las varillas se crucen cuando encuentra una línea de Harman. Entonces uno va caminando y de repente las varillas se cruzan cuando encuentran una línea de Harman. Eso es lo lógico. Yo lo que hago, si no quiero ir con las dos varillas, voy con la replegada simplemente y digo, bueno, yo quiero que la varilla se vaya hacia atrás cuando encuentre una línea de Harman. Y va a funcionar igual, no hay ningún problema. Y quizás no está en ningún libro, pero es algo que les va a funcionar porque lo importante es entender que uno pone las condiciones. Recuerden esto que me lo pregunta un montón de gente que hace el curso, incluso, o que hace radiestesia, y, y es súper importante. Ustedes son quienes indican cómo quieren que responda el instrumento. Para medir bien en radiestesia, fundamental tener primero bien el concepto en la cabeza de qué es lo que estamos buscando, ¿no? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que quiero ver? Una vez que tengo bien claro eso, tengo que ser igual de claro con el instrumento para ver cómo quiero que el instrumento responda, es decir, cuál es la gama de respuestas que me va a dar el instrumento en base a lo que yo estoy buscando. Que la varilla se ponga así, si es tal cosa, que la varilla se ponga así, si es tal otra, y así la gama que ustedes quieran. Eso es lo más importante. Recuerden eso porque no es que la varilla tiene que hacer lo que quiere y nosotros tenemos que interpretarla. No, no funciona de esa forma. Bien, y como les decía, volviendo al tema este de la mini, vamos a hacer una pequeña prueba. Otra cosa que es creativa, que está buenísima, que me pareció re linda, una vez que yo siempre lo muestro porque me causó mucho interés una vez que lo vi en una reikista. Yo fui una reikista muy buena que me sorprendió porque apenas entré me dijo, quédate ahí. Y a lo lejos, ella ahí en la entrada hizo lo que les voy a mostrar ahora. Agarró una varilla de estas replegadas mini y hacía que la varilla oscile. Es decir, ¿qué quiero decir que oscile? Que la varilla haga este movimiento. Tac, tac, como con un ritmo, ¿no? Pac, 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 pac. Y se ve que ella internamente tenía con su instrumento como un código en el cual, según la amplitud de cómo no sé, de cómo esté
la amplitud con la cual oscilaba la varilla o la rapidez, no sé, porque eso es muy personal, ella ya tenía a priori una idea de cómo vos venías. Vamos a tratar de reproducir eso ahora, entonces, acá, frente a este monitor. Entonces, yo tengo acá, estoy sosteniendo la varilla para que no se vaya. La voy a soltar un momento y le vamos a dar esta orden, que oscile en función al campo electromagnético del monitor. Así que, bueno, la vamos a soltar y le vamos a pedir que oscile en función al campo electromagnético de este monitor que está acá adelante. ¿Se dan cuenta? Bien, por ejemplo, tenemos esta mano, ¿no? Vamos a ver ahí, pero tenemos la mano aquí. Nosotros podemos preguntar, pedir que se abra en función al campo electromagnético de mi mano, ¿no? Teniendo en cuenta de que si se pone a 90 grados, que si se pone así, es el límite. Y si se va más para atrás, es que ya estoy muy dentro. Entonces soltamos la varilla y decimos que se abra la varilla en función al campo electromagnético de mi mano. Y fíjense lo que sucede. ¿Se entiende? Bien. Bueno, no me puedo extender mucho más. Para ir cerrando, estaba acá leyendo a ver si había alguna cosita más que sea importante, pero bueno, una recomendación final, como les decía, el tema de de la creatividad. Sean creativos, con el uso y con la práctica van a ver que les van a ir surgiendo distintas cosas, distintas formas de hacer las cosas. Pruébenlas, no tengan miedo y espero que esto les haya sido un disparador para que ustedes puedan entonces empezar a encontrar sus propios métodos también, porque bueno, cada cual puede elegir el suyo. Y practiquen, practiquen que es lo más importante. Y bueno, sin más, espero que les haya gustado. Como les decía, mi nombre es Guillermo Mahler, los invito a visitar mi canal, que es Casa Saludable. En YouTube lo pueden encontrar como Casa Saludable. Si ponen Casa Saludable, Guillermo Mahler, seguramente que lo van a encontrar. Si no, en nuestra tienda que es www.casasaludable.com.ar. Ahí también van a tener el link al canal y van a poder ver todos nuestros productos que los enviamos, dicho sea de paso, a todo el mundo. Así que bueno, tengan muy lindo fin de semana y pásenla bien. Gracias por estar ahí.